el régimen cubano es una dictadura. Esto que parece una obviedad hay que decirlo alto y claro, y hay que decirlo porque la izquierda progre en España ha tratado de construir alrededor del régimen castrista una imagen romántica, presentando a Fidel Castro y a sus sucesores como líderes revolucionarios. Han tratado de crear una imagen idílica de lo que fue bautizado como movimiento revolucionario, presentándolo como un proceso de liberación nacional frente al yugo del régimen anterior. Se ha intentado barnizar con un aura de romanticismo a todo ese movimiento que derrocó al régimen anterior por medio de las armas, para posteriormente, lejos de liberar al pueblo cubano, someterlo al yugo del autoritarismo y la falta de libertad durante más de 60 años. Pero como todos los movimientos de esta naturaleza, su único objetivo era asaltar el poder para perpetuarse a lo largo de los años mediante un modelo dictatorial. Por lo tanto, hay que repetir una y mil veces para combatir la propaganda de la izquierda que Cuba es una dictadura y que lleva sometiendo a su pueblo a todo tipo de vulneraciones de los derechos humanos durante décadas. La primera victoria es no dar ni un paso atrás en la relación al relato que la izquierda quiere imponer en torno a la situación del pueblo cubano. Esta es la principal batalla, combatir la propaganda del régimen cubano, interiorizada y amplificada por el resto del mundo mediante sus propagandísticas internacionales. Entre ellos la izquierda española, izquierda que hace un ejercicio de doble moral, cuando denuncia la devolución de los inmigrantes irregulares en España, pero en cambio defiende un régimen como el cubano que deporta a la inmigración proveniente de Haití día tras día. Como todas las dictaduras, el régimen castrista se ha mantenido en el poder gracias a una política de mano dura y de persecución de los derechos y libertades fundamentales. La utilización de la violencia y de la represión han sido sus principales armas para aferrarse al poder. Debemos también combatir la imagen romántica que se ha construido con respecto a la figura de Fidel Castro, presentándolo como una especie de liberador del pueblo cubano. Fidel Castro fue un dictador y sus sucesores continúan con sus políticas de persecución violenta hacia cualquier tipo de disidencia. Para los dirigentes cubanos, la disidencia es sinónimo de amenaza y por ello la combaten utilizando, cuando sea menester, los métodos más violentos y expeditivos. En Cuba se encuentran restringidos los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. La libertad de expresión, de reunión, el derecho a la propiedad privada o la participación política simplemente no existen. En Cuba, los derechos fundamentales que representan el fundamento de cualquier democracia avanzada se encuentran vulnerados y cercenados por un régimen al que poco le preocupa a su pueblo y sí las prebendas del poder. Un régimen que, como todas las dictaduras comunistas, provoca una situación de pobreza hacia su pueblo que contrasta con el enriquecimiento de sus élites. La fortuna de Fidel Castro ascendía a los 900 millones de euros, fortuna, según la conocida revista Forbes, superior incluso a la de la reina de Inglaterra. Pero el caso de Fidel es el mayor ejemplo de un sistema político basado en una corrupción estructural para favorecer a todos los adeptos al régimen. Una élite que nada en la abundancia y que vive en la riqueza extrema gracias al control de todos los recursos nacionales. Estamos hablando de enriquecimientos desmesurados por parte de una clase dirigente que nada en la opulencia y en la ostentación. Esta ostentación contrasta con la pobreza en la que se encuentra sumida la población cubana. Otro de los principales argumentos utilizados por la propaganda comunista ha sido el de presentar a Cuba como un país donde su población disfrutaba de unas buenas condiciones de vida. Nada más lejos de la realidad. El régimen cubano, durante sus más de 60 años de vigencia, ha llevado a su pueblo a un gran empobrecimiento. Frente a los 900 millones de fortuna de Fidel Castro o los 500 de su hermano Raúl, el salario medio de la población cubana es de unos 30 euros aproximadamente. Salarios paupérrimos combinados con una carestía de la vida inasumibles para la población de Cuba. Vamos a poner ejemplos que, por ejemplo, nos van a ayudar a apreciar y a desmontar el ejercicio de propaganda del régimen cubano y de la izquierda de España. Una Coca-Cola en Cuba cuesta 2,20 euros, similar al precio que tiene aquí en el País Vasco. Un kilo de ternera, 11 euros. O cenar en un restaurante, 35 euros. Es decir, un kilo de ternera supone el 36% del salario. Y, por supuesto, cenar en un restaurante tiene un precio superior a la retribución media de un cubano. Resumiendo, lo clásico en los regímenes comunistas: población empobrecida, padeciendo penurias económicas y élites políticas multimillonarias.
Todo régimen comunista tiene el mismo patrón de comportamiento. Las restricciones de los derechos y libertades son su pilar básico. Y un elemento clave dentro de este objetivo es el control de la propaganda. Las campañas de desinformación son fundamentales para manipular a la opinión pública y el control absoluto sobre los medios de comunicación es esencial para dicho objetivo. Es de sobra conocido que en Cuba la libertad de expresión no existe. Los medios de comunicación están bajo estricto control del gobierno y al servicio de su estrategia de propaganda y de desinformación. Pero como la forma de transmitir y recibir información por parte de los ciudadanos ha evolucionado con la llegada de Internet y de las redes sociales, el gobierno cubano ha adaptado su estrategia represiva a este nuevo escenario. Tras los incidentes que se produjeron en julio del 2021, el gobierno cubano, consciente de que las redes sociales se habían convertido en un campo de libertad de expresión difícil de controlar, introdujeron una serie de cambios legislativos para taponar cualquier crítica y cercenar aún más si cabe el derecho a la libertad de expresión. Realizaron unas modificaciones legislativas disfrazadas con el nombre de "Por una Internet ética y buena para la población", en la que establecían como delito penal cualquier convocatoria de protesta o crítica al gobierno. Impusieron mayores restricciones al uso de Internet y las redes sociales por medio de nuevas normas que penalizan lo que el régimen dictatorial considere como noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto sobre el prestigio del país. Es decir, una auténtica ley mordaza virtual que lo único que pretende es establecer un estado de absoluta censura informativa, adaptando la estrategia represiva a los tiempos de la era digital. La libertad de expresión es uno de los principales pilares en los que debe fundamentarse una sociedad democrática. Cercenar el libre derecho a transmitir y recibir información supone un ataque frontal contra los derechos fundamentales de la democracia. Cuba ha dado además una vuelta de tuerca más en su política represiva, a la represión física que se ha practicado contra la disidencia, a la represión puerta a puerta que han ejercido las autoridades castristas. Hay que añadir la persecución virtual que el régimen cubano realiza a quien sea sospechoso de cuestionar su poder. Todos recordamos las protestas que se produjeron en Cuba el pasado año. Tras esas históricas protestas, el régimen cubano encarceló a centenares de personas que habían participado en ellas. Las autoridades intensificaron su maquinaria de represión de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de activistas de los derechos humanos, artistas y periodistas, a quienes además sometieron a arresto domiciliario, detención arbitraria y, en muchos casos, malos tratos. Miles de personas que tomaron las calles para protestar pacíficamente contra la precaria situación económica, la escasez de medicamentos o las continuas restricciones a la libertad de expresión fueron brutalmente reprimidas. La mayoría de las personas detenidas estaban acusadas de falsos delitos utilizados para acallar a la disidencia. Tras la protesta, muchas de las personas excarceladas quedaron formalmente bajo arresto domiciliario a la espera de juicio. Las autoridades cubanas también sometieron a activistas y periodistas a vigilancia física, colocando de forma permanente a la policía política frente a sus domicilios y bajo la amenaza de detención. Estos atropellos políticos han tenido su colofón con las sentencias de las personas detenidas y enjuiciadas. Y lo de enjuiciadas, además, es puro eufemismo, porque en Cuba las garantías judiciales que deben proteger a cualquier encausado no existen. Las personas detenidas estaban ya condenadas de antemano. Cuba no es un Estado de derecho y las garantías jurídicas brillan por su ausencia. En Cuba no existe la presunción de inocencia ni tan siquiera la presunción de culpabilidad. En Cuba la palabra presunción no se aplica y quien es detenido es ya culpable. Los juicios son una mera pantomima realizados con nocturnidad y sin garantía alguna para los enjuiciados. Las penas de los cubanos detenidos y juzgados han sido conocidas, penas basadas en pruebas ficticias, en delitos inexistentes construidos por el gobierno y con condenas que van entre los 10 y los 30 años. Entre los condenados incluso se encuentra algún menor de edad. Todo un derroche de atropellos judiciales e irregularidades procesales que no hacen sino confirmar lo que desde hace 60 años se viene produciendo en Cuba. Una sistemática vulneración de los derechos humanos, una represión violenta ejercida por un régimen dictatorial y la ausencia de unas mínimas garantías democráticas para el libre ejercicio del derecho de la ciudadanía. Cuba es un pueblo hermano. Históricamente, España ha manifestado su compromiso con la voluntad democrática del pueblo cubano.
No podemos abandonar al pueblo cubano a la suerte de un grupo de sátrapas y tiranos cuya única preocupación es mantenerse en el poder a costa del sufrimiento indefinido de su pueblo. La comunidad internacional tiene una deuda con la población cubana y entendemos que ya es hora de empezar a saldarla. Hablaban grupos y partidos políticos aquí de atemporalidad, es decir, una represión que lleva ya 60 años en Cuba es atemporal, no se debe de tratar, solamente debemos de tratar aquellos problemas que la izquierda considera importantes. Los de Cuba no son importantes, pues no. Perdónenme, pero no es un tema atemporal, es un tema muy importante y sigue siendo importante para el pueblo cubano, por lo cual debemos de seguir tratándolos, le guste o no les guste. En torno a la situación que vive el pueblo cubano no puede haber medias tintas. Todos aquellos que creemos en la democracia como sistema de protección y garantía de nuestros derechos y libertades debemos ser muy firmes para acallar la tibieza y la condescendencia con los que algunos todavía tratan al régimen dictatorial de Cuba, como hemos visto en el debate de esta iniciativa. Si hablamos de política de bajo perfil, señor Prieto, que hacía usted referencia, tenemos que mirar solamente a nuestro presidente, al señor Sánchez. Estábamos hermanados con Cuba desde hace mucho tiempo y, sin embargo, el perfil que mantiene es muy bajo, evidentemente que es bajo. Hizo una entrevista en la CNN donde dijo y afeó el embargo americano que se estaba haciendo Cuba. Pero, por otro lado, cuando fue a reunirse a su visita a Estados Unidos, se acobardó como hace siempre. ¿Y qué es lo que nos dijo? Que mostraba respeto absoluto a las sanciones impuestas a Cuba desde la Casa Blanca. Ese es ser perfil bajo, señor Prieto, el que hace desde su partido, que no se ponen ni a un lado ni al otro y buscan siempre el sitio más cómodo para ustedes. Lo que tenemos claro es que si queremos ayudar al pueblo de Cuba, tenemos que alcanzar un régimen de plena libertad en Cuba. Y además tenemos que ser muy contumaces y contundentes, denunciando las tropelías que cometen los gobernantes cubanos contra su población. Porque cuando se somete a debate el caso del régimen cubano, no falla la aparición de un clásico utilizado además como comodín del público por parte de la izquierda. Estamos hablando del embargo económico de Estados Unidos. Como todas las dictaduras comunistas, la cubana necesita una excusa de un enemigo externo al que culpabilizar de todos sus males. Ese enemigo exterior es el responsable de todas sus penurias que afectan a la población de Cuba y permite a su gobierno eludir y exculparse de cualquier tipo de responsabilidad. Y no lo vamos a permitir, porque la responsabilidad de que el pueblo cubano esté sufriendo esa represión está en sus dirigentes. Nada más. Y eso es lo que tenemos que denunciar día tras día. También me hacía mucha gracia escuchar al señor Martínez Zatón del grupo Podemos. La posición de Podemos, con la cercanía que tiene al régimen comunista, la hemos entendido perfectamente. Hemos entendido que no era una posición cómoda para usted. Cabe decirle una frase que seguro que sabe de quién es. Fidel Castro enseñó al mundo la palabra soberanía. ¿Sabe quién dijo esa frase? ¿Verdad que sí? Señor Pablo Iglesias. Para él es su referente Cuba. Es lo que quiere instaurar en España y a eso nos están acercando. Quizá esto tenga que ver también porque la dictadura comunista de Cuba ha financiado a Podemos. Evidentemente, ahí hay una suerte de trato de favor, señor Martínez Zatón. ¿Con qué cara Podemos pretende ir de defensor de los derechos humanos y de la democracia si calla ante las dictaduras comunistas y su líder, el señor Pablo Iglesias, tiene a una de esas tiranías como referencia? ¿Cómo vamos a pensar esto? En fin, está claro que no se puede naturalizar la tiranía, no podemos normalizar la vulneración sistemática de los derechos y libertades y no podemos legitimar la opresión que se está sufriendo en Cuba como modus operandi. No podemos aceptar sine die que Cuba siga siendo un régimen dictatorial y totalitario. Y creo que en nuestra mano está denunciar esto las veces que haga falta y nunca será atemporal.